Ok, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión de presentación de Exchange Server 2010 Introducción. Mi nombre es Adolfo Blanco. Vamos a dar inicio a la sesión en este momento. Quisiera confirmar que todos me están escuchando. Por favor, aquellos que puedan confirmar que me están escuchando en ese momento, les pediría que cambien el nivel de feedback de la sesión, utilizando la herramienta de Live Meeting. Arriba a su derecha la van a encontrar, cambiándola por favor de verde a amarillo, como estoy haciendo yo en este momento, de forma que pueda confirmar que ustedes me están escuchando correctamente. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Bueno, de nuevo bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta sesión. Vamos a estar enfocando esta presentación en una visión general de Exchange Server 2010. Mi nombre es Adolfo Blanco, yo trabajo para Deploy Group. Pueden ver mis datos de contacto en la lámina en sus pantallas en estos momentos. Vamos a estar dando una sesión de aproximadamente 1 hora de duración. Vamos a enfocarnos en una visión general de Exchange Server 2010. Esta es la primera de un grupo de sesiones que vamos a estar trabajando durante este mes y el mes que viene. En las sesiones siguientes vamos a enfocarnos en áreas específicas de Exchange, como transporte, almacenamiento, respaldo, administración, etc. Esta primera sesión es una sesión general que va a cubrir aspectos comunes de Exchange para aquellos que están comenzando a trabajar con Exchange y para aquellos que vienen de versiones anteriores. Muy bien. Los primeros puntos que vamos a tocar y que van a dar inicio a esta sesión es entender el enfoque de Exchange Server 2010. Tenemos en la pantalla 3 puntos importantes sobre los cuales se trabajó en desarrollar esta nueva versión de Exchange 2010. Son los 3 pilares sobre los cuales se diseñó el producto y sobre los cuales vamos a enfocar esta presentación. Estos son: hacer el producto más flexible y confiable, permitirle acceso en todos lados y aumentar el nivel de protección y conformidad de la información. Estos puntos, por supuesto, son puntos que también se han enfocado en versiones anteriores, pero vamos a especificar exactamente lo que hemos trabajado en la versión 2010. Un punto también muy importante es que se trabajó muy fuerte en la integración de Exchange Server 2010 como una solución en sitio dentro de la oficina, integrándola a su vez con una versión online que hoy en día es conocida como el VPOS y que actualmente, como muchos de ustedes probablemente saben, está cambiando de nombre y está teniendo mayor funcionalidad, llamada Office 365. Exchange 2010 fue enfocado específicamente en su diseño para permitir la integración en una solución que se encuentra en la oficina con una solución que se encuentra también online, hosteada. Vamos a ver entre estos 3 puntos cuáles son los elementos que más impulsaron el diseño. Primero, tratar de mantener un menor costo en el ambiente de IT, específicamente en el correo. Luego vamos a enfocarnos en qué área se trabajó para lograr esto. Luego, mejorar la productividad. Y por último, ayudar a manejar el riesgo con la cantidad de información que hoy en día es almacenada y distribuida por correo electrónico. Esto es un punto clave. Vamos a entrar de lleno en el primer punto. Flexibilidad de implementación. Aquellos de ustedes que han trabajado con versiones anteriores de Exchange conocen el proceso de implementación, el cual desde el punto de diseño puede ser ciertamente complicado, ya que versiones sucesivas han entregado características nuevas y pues cada vez más tenemos funciones adicionales que debemos de evaluar correctamente. Sin embargo, también es cierto que en cada versión sucesiva el equipo de producto ha trabajado en flexibilizar la arquitectura de Exchange, permitiéndonos una funcionalidad
desde un principio, desde el inicio, desde la primera instalación, que sea flexible. En Exchange 2007 se hicieron bastantes cambios para que la implementación inicial fuera mucho más sencilla, que en versiones anteriores existiera muchas funciones que quedaran configuradas por default, por defecto, y evitar las complejidades. En esta versión, y lo vamos a ver de nuevo en láminas sucesivas, se trabajó de nuevo en este tema. Y vamos a encontrar cómo es posible, desde el inicio de la primera instalación con Exchange 2010, lograr una flexibilidad completa en la instalación, en el deployment, en la implementación, lo que nos permite que una instalación inicial pueda sucesivamente convertirse desde una instalación simple en un ambiente sumamente complejo sin requerir modificaciones importantes. Otro elemento clave, como mencionamos antes, es la coexistencia. Es posible mantener usuarios en sitios en nuestra organización y darle acceso al sistema de correo a usuarios a través de una solución hosteada online. De esta manera es posible expandir el alcance del correo electrónico a usuarios dentro de nuestra organización que normalmente no tienen correo, sin requerir mayor inversión dentro de la organización, sin requerir mayor inversión en hardware, sin requerir mayor inversión en software o en mantenimiento. Podemos simplemente expandir de forma natural la solución de Exchange dentro de nuestra organización con una interoperabilidad directa con una solución hosteada. El área de inversión clave en esta área es mantener una eficiencia óptima en correr los servidores. Esto significa, de nuevo, que nos permite tener un servicio de correo electrónico interno y de colaboración interno que sea muy flexible de mantener en el tiempo y que pueda extenderse sin requerir, de nuevo, mayores inversiones o importantes inversiones para poder hacer crecer la plataforma. Otro punto importante, y quiero destacar las diferencias que vamos a ir viendo con respecto a lo que hemos logrado con Exchange Server 2007 y lo que se ha logrado de diferenciación con Exchange 2010, es enfocándonos de nuevo en la flexibilidad. Es posible hoy en día tener una flexibilidad muy superior a la que teníamos con Exchange 2007. Voy a enfocarme en cada uno de estos puntos. Primero que todo, en Exchange 2007 teníamos la capacidad de realizar una instalación y una implementación mucho más simple, con un programa de instalación que nos guiaba y nos permitía tener opciones de instalación diferentes y nos evitaba cometer errores de configuración inicial. Así también tiene la capacidad de mantener una alta disponibilidad con una función de replicación. Esta es una función que existió nueva en Exchange 2007 y que era bastante diferente de lo que existía en versiones anteriores de Exchange. Igualmente, la administración se simplificó bastante, se hizo una inversión en desarrollar una consola de administración nueva y así también utilizar una línea de comandos que nos permitiera automatizar muchas de las funciones de Exchange, que anteriormente era posible, pero con una complejidad muy superior utilizando lenguajes de scripting. ¿Cuál es la diferencia con Exchange 2010? Se invirtió bastante en lograr mejorar las funciones que ya teníamos con 2007. Primero, se desarrolló una administración avanzada en roles, de manera que podemos granularmente dar permisos o derechos a los usuarios o a los administradores para que realicen actividades específicas, lo vamos a ver más adelante. También en mantener una función de autoservicio que permita que el usuario pueda realizar muchas funciones de mantenimiento a sí mismo sin necesidad de los administradores. Otra característica importante en 2010 es flexibilidad en selección de hardware y almacenamiento. En Exchange 2007 teníamos ciertos elementos que podíamos utilizar para cumplir los requerimientos de hardware y de almacenamiento que han sido aumentados con esta versión de Exchange 2010. Vamos a ver que tenemos otras áreas de uso de almacenamiento posibles. Vamos a verlo un poquito más adelante. Igual,
otro punto importante es que se hizo mucho más sencillo la capacidad de mantener alta disponibilidad y recuperación a desastre. Esta función se mejoró notablemente, igualmente lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí nos vamos a dar cuenta de que esta área de inversión de alta disponibilidad fue sumamente trabajada. Y vamos a ver que el área clave sobre la que se buscaba trabajar aquí es permitir a las organizaciones tener buzones sumamente grandes con costos más bajos. Esto, por supuesto, orientado a que comúnmente las personas se preguntan por qué, pues, cuando tienen direcciones de correo electrónico online, tienen capacidades de almacenamiento tan grandes que dentro de las compañías es difícil lograr. Es difícil internamente permitir a los usuarios mantener 25 gigas de espacio de almacenamiento en el correo. Así que para mejorar la capacidad de almacenamiento con Exchange se trabajó sumamente fuerte en mejorar la alta disponibilidad y las opciones de uso de almacenamiento, orientado de nuevo a lograr que los usuarios puedan tener buzones con mayor capacidad sin que eso incurra un costo mayor. ¿Cómo se puede lograr eso? Primero, se trató de utilizar tecnologías adicionales de discos que normalmente no era posible utilizar con Exchange o que se recomendaba no utilizar. Básicamente estoy hablando de discos Nearline, estoy hablando de discos SATA o simplemente de discos que no están utilizando tecnología de mirror, que no están utilizando tecnología de RAID. De esta manera podemos utilizar otras tecnologías de disco o simplemente un conjunto de discos como almacenamiento sin ninguna tecnología de RAID, y es posible hacer esto con esta versión de Exchange gracias a que se mejoró ampliamente el performance de acceso de lectura y escritura. Vamos a verlo un poquito más adelante también en detalle. Otro punto importante es que se hizo una reducción para eliminar las ventanas de respaldo. Al tener una capacidad de tolerancia a fallas muy alta, podemos lograr llegar a un modelo de disponibilidad continua. Esto lo que significa es que no necesitamos diseñar ventanas de mantenimiento para poder realizar actividades en los equipos, en los servidores, ya sea en el sistema operativo o ya sea en las aplicaciones que se encuentran corriendo como soporte para Exchange o en Exchange mismo. Esto nos permite que, dependiendo del diseño que hagamos de Exchange, podemos tener un modelo de disponibilidad continua, que significa que prácticamente la necesidad de mantener respaldos se minimiza muchísimo e incluso en algunos casos puede incluso llegar hasta eliminarse. Vamos a verlo más adelante igual. Otro punto importante es que con un espacio de almacenamiento mucho mayor es importante mantener la experiencia del usuario similar sin que ésta desmejore. De esa manera, se trabajó también en permitir funciones que en versiones anteriores de Exchange todavía ocasionaban ciertos requerimientos administrativos, como por ejemplo mover los usuarios de un buzón a otro o de un servidor a otro, que requería que los usuarios se desconectaran o que tuvieran un tiempo sin poder utilizar su correo. Esto se eliminó en esta versión de Exchange. Búsquedas más rápidas de la información, que son críticas cuando tenemos una cantidad de almacenamiento muy grande en el servidor. Y, por supuesto, se trabajó con el equipo de producto de Office para permitir que Outlook fuera capaz de manejar buzones mucho más grandes de lo que típicamente manejábamos hoy en día. Una de las funciones importantes para permitir esto es el archivado de correos. Como están viendo en la pantalla en este momento, el archivado de correos es una función nueva de Exchange Server 2010. Esta función nos permite que, como históricamente hemos hecho, mantener archivos PST con almacenamiento local en los equipos,
podamos eliminar esta función, podamos eliminar esta práctica y llevarla a mantener el archivado de todos los correos de forma centralizada en el servidor. El almacenamiento en las bases de datos del servidor es, por supuesto, mucho más seguro, mucho más confiable. La información se encuentra mucho más protegida que si la tenemos en un equipo local. Como sabemos, el equipo le puede pasar cualquier cosa y si no tenemos un respaldo de los equipos locales, pues podemos fácilmente perder la información histórica. Es una situación muy común hoy en día que muchas organizaciones permiten que los usuarios archiven directamente en sus computadoras, o incluso a veces la práctica exige que archiven en sus computadoras con los consabidos problemas que eso trae. La otra solución que a veces se ha visto es que algunas organizaciones llevan a almacenar los PCT en carpetas compartidas en los file servers, lo cual ocasiona problemas mayores, pues los PCTs comienzan a corromperse por los problemas de inaccesibilidad que son inherentes a una conexión de red y que no existen con discos locales. Y por supuesto el rendimiento de acceso a los PCT y de las búsquedas disminuye en gran manera cuando se utiliza de esta forma. O sea que para eliminar esa práctica y mejorar la experiencia del usuario, Exchange 2010 habilita que se almacenen los buzones de archivado directamente como una base de datos en el servidor. Esto se hace, como estamos viendo en la pantalla, permitiendo que el usuario arrastre directamente los PSTs que tiene en sus discos a un buzón de archivado especial en el servidor. También es posible crear políticas de retención directamente desde el servidor o que puedan ser configuradas para el usuario, de forma que éste decida cuándo la información que tiene en su buzón va a ser archivada. Esta capacidad es también posible ejecutarla directamente desde el servidor. Nosotros podemos llevar una cantidad de archivos PSTs al servidor y desde el mismo servidor, del mismo Exchange Server, importar todos estos PSTs de los usuarios en sus buzones de archivado. Algo importante que quiero mencionar, no estoy seguro si es evidente en la lámina, el buzón de archivado es un buzón adicional al buzón normal del usuario. Cuando activamos la capacidad de archivado, el usuario a partir de ese momento tiene dos buzones. Un buzón normal, donde tiene su bandeja de entrada y todas sus carpetas de uso común, y un buzón nuevo solo para archivado, que puede o no estar en la misma base de datos o en el mismo servidor. En esta lámina podemos ver también que las mismas funciones de políticas de retención nos permiten desde el servidor o desde el mismo usuario definir cómo se va a comportar Exchange para mantener la información en el tiempo. Es posible crear políticas que estén predefinidas como las que vemos acá, que estamos viendo en la pantalla, son estas que tenemos acá. Esas políticas que están predefinidas en el servidor, es posible definirlas para que realicen actividades específicas, correos después de cierto tiempo que sean autoarchivados en la base de datos del servidor, o que sean eliminados o que cumplan con ciertos prerequisitos. Esto lo podemos hacer de nuevo con políticas. Como vemos aquí, la interfaz de Outlook nos permite de una vez ver información como, por ejemplo, qué política de retención aplica un correo específico, cuándo este va a expirar, etcétera. Esto podemos permitir que el usuario lo defina directamente o podemos definirlo dentro del servidor y que aplique un conjunto de usuarios o de buzones. Esta característica es sumamente flexible, justamente por la importancia que tiene para mantener la información al día y para tratar de mantener la mayor capacidad de almacenamiento para los usuarios sin que la base de datos principal crezca desmesuradamente y nos traiga otras consecuencias no deseadas, como por ejemplo tiempos de sincronización muy altos. En Exchange 2010
tenemos la función de archivado de manera nativa. Sin embargo, con el Service Pack 1 de Exchange 2010 tenemos ciertas otras funciones adicionales o mejoras. Vamos a nombrarlas. Primero, el buzón de archivado puede estar en una base de datos o en un servidor diferente. Esta es una característica que se habilitó con la implementación del Service Pack 1 de Exchange 2010. Esto significa, otra vez, como les decía antes, que podemos tener la base de datos principal del usuario, el buzón, el mailbox del usuario, donde mantiene toda su información común, o de uso común, en una base de datos y tener el archivo en otra base de datos diferente que puede incluso estar en otro servidor. El objetivo de esto, por supuesto, es muy claro, que podamos tener la base de datos principal en un servidor que tenga un rendimiento específico que debamos cumplir y que, por otro lado, podamos mover la base de datos de archivado a una capa inferior de almacenamiento, donde puede estar guardarse en un servidor que tenga características de almacenamiento o de storage distintos, con discos con costos menores o con simplemente tecnologías diferentes de almacenamiento. De esa manera podemos separar los diferentes ambientes de almacenamiento histórico y corriente y tener objetivos de rendimiento y costos en ellos distintos también. La función para importar los PCT desde el servidor, otra vez es una función nueva que viene incorporada con el Service Pack 1. Podemos mover una cantidad de archivos PCT directamente al servidor y desde él realizar un import para llevar toda la información que estos tienen directamente al buzón del usuario o al archivo, donde sea que el archivo se encuentre, en la base de datos que se encuentre. Otra función importante es que nos permite delegar permisos a usuarios para que tengan acceso al archivo. Así como hoy en día lo podemos hacer para el buzón principal de un usuario, también un usuario puede permitírsele delegar permiso para que otro pueda tener acceso a su archivo histórico. Hay otras funciones adicionales que se implementaron en la consola de administración de Exchange para permitir nuevas etiquetas para definir políticas de retención. De esa manera podemos crear políticas más granulares, más definidas, de nuevo con la función de autoarchivado y nativa en Exchange. Con respecto a la capacidad de uso de la función de archivado, es importante notar que con Exchange 2010 se soportaba solamente acceso al archivo desde Outlook 2010. Eso significa que para poder ver el archivo, la base de datos de archivo, los usuarios tenían que utilizar Outlook 2010. Aquellos usuarios que no tenían Outlook 2010 sino versiones anteriores, pues les quedaba la opción de mantener a Outlook 2007 o 2003 o la versión que estuvieran utilizando para su buzón principal, y para acceder al archivo tendrían que ir a la aplicación web, al Outlook Web Access. Sin embargo, al liberar el Service Pack 1, Microsoft le dio soporte a Outlook 2007 para que pueda tener acceso a la base de datos de archivo personal. De esa manera, con los últimos updates que ustedes pueden aplicar en Outlook 2007, ya Outlook 2007 puede tener acceso a la base de datos de archivado de Exchange 2010. Repito otra vez, para que pueda funcionar la característica de acceder al archivo desde Outlook 2007, es necesario aplicar los últimos updates que están disponibles en Office Update. Muy bien. Otro punto importante es la búsqueda múltiple. Esta es una función que ya existía y que fue mejorada también notablemente con Exchange 2010. La búsqueda múltiple nos permite realizar una búsqueda en todos los buzones o un conjunto de buzones predefinidos en un servidor o incluso en múltiples servidores, y los resultados de esta búsqueda llevarlos a un buzón predefinido, de manera que podamos realizar un escaneo de toda la información que tenemos en el servidor sin necesidad de tener que realizar búsquedas individuales por cada buzón.
La función de esto es muy clara. En el momento en que hay que realizar alguna actividad de monitoreo o que tenemos que encontrar información por motivos de cumplimiento o por motivos legales o por motivos de regulaciones, es posible, a través de estas características, buscar información en todo el servidor Exchange, en todos los buzones. Y los resultados de esta búsqueda se van a almacenar en un buzón especial, en una base de datos que nosotros identifiquemos. De manera que el resultado lo podemos tener a partir de ese momento disponible para ver la información que ha sido encontrada. Esta característica fue mejorada también con varias funciones adicionales que vamos a ver en Exchange 2010. Las funciones nuevas las vemos a continuación. Primero, es posible hacer una previsualización de la búsqueda. Esto significa que en lugar de tener que esperar que concluya la búsqueda para tener una idea de cuántos elementos vamos a tener, ya tenemos una previsualización de cuántos elementos van a ser encontrados por esta búsqueda, de forma que podamos estimar si estamos haciendo la búsqueda correcta o no. Así también nos permite información con respecto a estadísticas de las palabras clave que estamos buscando y cómo han sido estas encontradas y cuántas veces en la búsqueda que estamos realizando. Esto nos permite refinar la búsqueda, hacerla más específica si esto es necesario. Otro punto importante es que también incluye la capacidad de deduplicación. Esto lo que significa es que si el mismo correo es encontrado en múltiples buzones, solo uno de estos va a ser copiado a la búsqueda. No vamos a tener múltiples correos idénticos con la misma información, algo que ocurriría de manera muy común si una persona envía un correo a 10 usuarios, a 10 otras personas, y luego hacemos una búsqueda, encontraríamos los 10 resultados. La deduplicación nos mostraría uno solo, en lugar de mostrarnos los 10 resultados. Otro punto importante es que se nos permite anotar sobre los elementos que han sido encontrados y que han sido revisados, de forma que podamos utilizar estas notas posteriormente cuando estemos trabajando con los resultados de la búsqueda. Otro punto crítico es la flexibilidad de implementación de tecnologías de almacenamiento. Esto lo mencionamos antes. En versiones anteriores de Exchange teníamos solamente disponibles ciertas tecnologías de almacenamiento. Vemos que con Exchange 2003 la única posibilidad que teníamos para mantener alta disponibilidad era utilizar una SAN. No teníamos otra opción en Exchange Server 2003 para mantener alta disponibilidad. Si queríamos tener alta disponibilidad, la única opción era almacenar la información de las bases de datos en una SAN. Sin embargo, con Exchange 2007 se abrió la posibilidad de utilizar discos conectados directamente a cada servidor, los discos locales de cada uno de los equipos, utilizando discos SAS. De esta manera se abría la posibilidad de que empresas que no tuvieran la posibilidad de mantener o de adquirir una SAN también pudieran contar con las funciones de alta disponibilidad de Exchange. Esto abrió, por supuesto, una gama de opciones bastante amplias con respecto a cómo implementar Exchange. Con Exchange 2010 esto ha sido aumentado y tenemos que con Exchange 2010 no solamente podemos utilizar discos SAS, sino que además se soporta completamente el uso de discos SATA en los servidores, que son, por supuesto, mucho más económicos. Y no solamente eso, sino que dependiendo de la arquitectura que utilicemos, particularmente a partir del uso de 3 servidores con copias simultáneas, es posible utilizar simplemente un conjunto de discos SATA sin ninguna función de RAID, logrando entonces tener un costo por almacenamiento muy inferior, utilizando simplemente una tecnología de un conjunto de discos simple sin requerir tecnología de RAID. Esto no estaba disponible en versiones anteriores de Exchange 2010 o no era soportado.
¿Cómo es posible que se haya logrado esto? Simplemente con Exchange 2010 se ha logrado una reducción grandísima del performance de acceso al storage, logrando reducir, como vemos en la lámina, hasta un 90% de los requerimientos de acceso de entrada y salida por segundo a los discos, comparado con Exchange Server 2003. Así también, los patrones de acceso a la información, a las bases de datos, se han realizado de forma más estática, de forma que, a diferencia de cómo se trabajaba en Exchange 2007, en lugar de requerir pues, ráfagas de lectura o escritura grandes al disco, simplemente se mantiene un patrón de lectura o escritura continuo, lo que hace que el performance de los discos no sea la medida más crítica para mantener también performance en Exchange. Otro punto importante es que se trabajó mucho en mantener resistencia entre la corrupción posible de la información en el sistema de almacenamiento. Esto significa que cuando tenemos copias distribuidas de las bases de datos, si Exchange detecta que una página de la base de datos pues tiene alguna falla, o sea, detecta que ésta no cumple con las funciones de comprobación de páginas de Exchange, lo que va a ocurrir es que él puede marcar esa página como dañada y en lugar de simplemente eliminar el acceso a esta información, es capaz de traer la información de esa página que ha sido dañada en el disco, en el almacenamiento, de otro servidor, ya que la base de datos se encuentra replicada en 2 o más servidores. Esto nos permite que una base de datos sea resistente ante posibles corrupciones que puedan haber o daños en el sistema de almacenamiento, cuando tenemos 2 o más copias de la base de datos en servidores distintos. En esta lámina vemos un ejemplo de cómo podemos lograr una disponibilidad continua. Aquí tenemos 3 servidores de ejemplo, 2 en Caracas y 1 en Miami. ¿Cómo funcionaría la capacidad de disponibilidad continua? Simplemente tenemos 3 servidores, 2 de los cuales se encuentran en el mismo site. Estos servidores tienen diferentes bases de datos. Aquí las contamos del 1 al 5. Como vemos, el primer servidor tiene la base de datos 2, 3 y 4. El otro servidor tiene la 1, 3 y 5. Activas en ese momento. Sin embargo, la base de datos se encuentra distribuida en todos los servidores. La capacidad de disponibilidad continua lo que nos permite es que en caso de que haya alguna falla en una de estas bases de datos, automáticamente se va a recuperar esta información de cualquiera de los otros servidores que tengan la misma base de datos. Por lo general, en el momento en que estemos realizando una función de recuperación que no sea automática, vamos a recuperar la base de datos del servidor que tenga la copia que no está activa, evitando pues, afectar el rendimiento de los usuarios que en ese momento se encuentran trabajando con esa base de datos. Esto ha sido posible lograrse gracias a que la tecnología de replicación continua que utiliza el engine de almacenamiento de Exchange ha mejorado notablemente desde versiones anteriores, incluyendo desde Exchange Server 2007. Además de esto, la implementación de una solución como esta es mucho más simple. Vamos a ver más adelante que desde la instalación inicial es imposible cometer errores que nos hagan tener que reinstalar el software por completo para poder habilitar esta función. Así también, esta tecnología nos permite mantener hasta 16 copias de cada base de datos en diferentes servidores. Por supuesto, este es un número bastante alto para pensar utilizarlo en la práctica, pero por lo común, entre 2 y 5 copias de la base de datos en diferentes servidores es un objetivo común. Y, como lo repito, al tener esta cantidad de bases de datos distribuidas y copiadas en diferentes servidores, esto nos permite lograr una disponibilidad prácticamente continua del servicio y el acceso a la información, evitando tener que
mantener respaldos continuos o ventanas de mantenimiento prolongadas. Simplemente se reduce al mínimo o se elimina esta necesidad. Otra función muy importante, esta que vemos aquí, redundancia completa de los roles de Exchange hasta en 2 servidores. En versiones anteriores de Exchange, para poder lograr redundancia en los diferentes roles de Exchange, era necesario contar como mínimo con 4 servidores. 2 que sirvieran como base de datos y 2 que sirvieran como client access y transporte. Era lo mínimo para poder lograr redundancia con los diferentes servicios, ya que había la imposibilidad de utilizar los servicios de clúster que son necesarios para las funciones de alta disponibilidad, mezclarlos con los otros roles de Exchange. Sin embargo, eso ya no es un problema en Exchange 2010. Esta imposibilidad fue eliminada en Exchange 2010, y esto significa que con 2 servidores podemos tener completa redundancia de los servicios de base de datos, acceso, client access, y también acceso al hub transport, que son los 3 roles más críticos y imprescindibles de Exchange. Otro elemento importante de notar acá es que las capacidades del Cluster Continuous Replication y el Standby Continuous Replication, que son las funciones de Exchange 2007 para alta disponibilidad, fueron combinadas en una sola característica, que en Exchange 2010 la llamamos DAG. Esta función permite en Exchange 2010 mantener coherencia en la configuración de alta disponibilidad y de tolerancia a fallas, sin tener que irnos por una función o por una tecnología diferente en cada caso. Todo lo podemos manejar a través de los DAG. La disponibilidad continua que estamos mencionando nos permite simplemente evitar las interrupciones por completo. Sin embargo, también es importante disminuir interrupciones por otro tipo de actividades, como por ejemplo, cuando un usuario está siendo movido de una base de datos a otro. En Exchange 2010 y particularmente con el Service Pack 1 de Exchange 2010, esto es una característica que fue mejorada notablemente también para evitar que cuando un usuario que está almacenado en una base de datos se mueva a otra base de datos o incluso hacia otro servidor, el usuario pueda continuar trabajando. O sea, puede continuar trabajando tranquilamente desde Outlook sin necesidad de tener que salirse. Su uso no va a quedar bloqueado. E incluso es posible, de nuevo con las características del Service Pack 1 y con cumplir ciertas condiciones específicas, que al mudar un buzón de una base de datos o de un servidor a otro, el usuario ni siquiera tiene que salirse de Outlook. Una vez la mudanza del buzón concluyó y se encuentra en otro servidor nuevo, automáticamente Outlook lo va a detectar y va a conectarse a la nueva base de datos sin necesidad de reiniciarlo, evitando mostrar ese mensaje que tal vez hayan visto cuando se muda un buzón, donde Outlook presenta un mensaje que indica que por cambios en el servidor es necesario reiniciar Outlook. Incluso hasta esa necesidad de reiniciar Outlook fue disminuida y en la mayoría de los casos eliminada con Exchange 2010, particularmente con el Service Pack 1. Ok. Entre todos los puntos que estamos mencionando, vemos que otro importante también es la administración. Sabemos que con Exchange 2007 se mejoró bastante la administración desde la consola de Exchange, y también se permitió tener acceso a una línea de comandos para realizar tareas automáticas o para creación de scripts. Al mismo tiempo, también hay funciones en las que se trabajó Exchange 2010 para permitir mayor facilidad de uso para usuarios específicos o con roles específicos. En este caso, por ejemplo, vemos que tenemos un usuario, un oficial de cumplimiento, una persona que se va a dedicar a evaluar la información que está
fluyendo por el sistema de correo electrónico. A esta persona se le puede dar derechos o permisos para realizar esta actividad a través de la función de administración basada en roles en Exchange, de manera que ese usuario y solo él puede tener permisos para realizar esta función. También es posible asignar permisos como por ejemplo a un departamento de recursos humanos, darle derechos para que modifique ciertos atributos, cierta información de los usuarios, sin necesidad de que eso implique que estos usuarios tengan derechos administrativos sobre el sistema. Igual también podemos, por ejemplo, darle permisos a un equipo de helpdesk, donde se le puede permitir a estos usuarios reiniciar passwords o cambiar restricciones o límites de almacenamiento en Exchange, de nuevo sin que esto signifique que deba asignárseles permisos de administradores sobre el sistema. Simplemente son roles que se pueden definir con permisos bastante granulares y que nos permiten, por tanto, tener una administración mucho más simple de Exchange. Otro punto importante entre los que mencionábamos antes, que son claves de inversión en Exchange, es la inversión en protección y cumplimiento. Con el Exchange 2007 ya teníamos funciones como, por ejemplo, la integración entre el servicio local con servicios online de antivirus y anti-spam. En Exchange 2007 también tenemos la posibilidad de evaluar el cumplimiento de regulaciones o de reglas corporativas con ciertas funciones de manejo de registros. Así también, Exchange 2007 implementa seguridad para dispositivos móviles utilizando conjuntos de políticas que pueden aplicarse individualmente a cada buzón o de manera global. Con Exchange 2010 se permite, sin embargo, el generar la función de archivado de correos que mencionábamos anteriormente, que está basada también en políticas de retención con características mucho más detalladas, permitiéndonos, por tanto, tener mucho más control sobre cómo va a fluir la información, a dónde puede ser esta enviada o no, y además de esto también permitiéndonos definir el proceso de archivado que mencionábamos anteriormente. Así también, en Exchange 2010 tenemos una funcionalidad de protección automática de correos electrónicos utilizando el manejo de derechos o Rights Management. Esto lo podemos controlar directamente con políticas dentro del servidor, sin tener que esperar que los usuarios tomen la decisión correcta al momento de enviar una información. Otra capacidad de cumplimiento que mencionábamos anteriormente es la búsqueda multibuzón, donde un usuario puede realizar búsquedas en todo, uno o múltiples servidores y almacenar los resultados para posteriormente revisarlos. ¿Cuál es el área clave de inversión acá? Llevar protección y cumplimiento a todo el mundo. Esto permite que las funciones críticas de cumplimiento de restricciones y de regulaciones sea una función común de Exchange y no sea solamente una característica premium que requiera productos adicionales o que solamente se encuentre en ediciones específicas de un producto o de un servidor. ¿Cómo podemos hacer o mantener la protección de comunicaciones? Un ejemplo muy sencillo es en Exchange 2010 tener la capacidad para aplicar una regla de transporte que automáticamente al detectar ciertas características en los correos enviados por los usuarios va a aplicar una plantilla del Rights Management Service directamente al correo electrónico o al correo de voz que esté pasando por el Hub Transport. De esa manera es posible que el servidor automáticamente pueda encriptar, pueda firmar digitalmente cualquier correo que esté fluyendo, protegiéndolo con Rights Management, sin necesidad de que el usuario deba tomar la decisión correcta, sin necesidad de depender del usuario para tomar la decisión correcta. Esto también nos permite, por supuesto, escanear no solamente el contenido del correo, sino también los archivos adjuntos, los attachments que se encuentren en los correos y protegerlos exactamente de la misma forma. Así también,
tenemos la posibilidad de aplicar políticas como, por ejemplo, confidencial y políticas de no reenviar directamente desde Exchange. Y en particular, la política de información confidencial y de no reenviar son políticas que vienen nativas en Exchange. Apenas se instala el producto, no hay que configurarlas, ya vienen preconfiguradas. Por supuesto, los administradores pueden crear políticas adicionales, pero estas dos, la información confidencial y la política de evitar el reenvío de correos, vienen predefinidas en Exchange y es posible aplicarlas de manera centralizada utilizando otra vez reglas de transporte. Esto que vemos en la pantalla es un ejemplo de cómo podemos utilizar estas funciones para proteger las comunicaciones. Aquí vemos una ventana de Outlook donde se está enviando un correo. Este correo se está enviando, por ejemplo, de un usuario a otro y nos damos cuenta que tiene cierta información que se considera que no debería ser enviado a usuarios externos y Outlook nos muestra en la parte superior, en lo que se llama el Mail Tips, que este correo está siendo enviado a un usuario externo, de forma que se le advierte al usuario antes de tiempo para que éste pueda tomar la decisión correcta y evitar errores como muchos conocemos a veces ocurren, donde se envía información a las personas equivocadas. Aquí es otro ejemplo también donde un error muy típico, un correo electrónico es enviado a una lista de distribución bastante grande, que tal vez no es la intención, pero por error puede ocurrir, o incluso intencionalmente también. Esto nos advierte, como vemos aquí, que estamos enviando este correo a más de 300 usuarios, de forma que con esta advertencia la persona pueda otra vez tomar la decisión correcta. Con respecto a la seguridad avanzada que estábamos mencionando antes, que las inversiones que se hicieron en seguridad en Exchange 2010, uno de los puntos importantes es la integración que existe con servicios online y con diferentes productos también existentes para mantener este nivel de seguridad. Aquí vemos en esta lámina que Exchange 2010 lo podemos integrar perfectamente con servicios hosteados como el Forefront Online Protection para Exchange, conocido como FOPE, el cual puede servirnos como primera capa de higiene de correos, donde se van a recibir todos los correos, se van a filtrar, se van a eliminar posibles amenazas, virus, spam, etcétera, cualquier tipo de phishing o malware que pueda existir, y luego hacer un delivery de correos ya procesados directamente a nuestro ambiente en sitio, dentro de la organización. Además, dentro de la organización podemos contar también con productos como, por ejemplo, el Forefront Protection para Exchange o Forefront para Exchange. Este nos permite también mantener el mismo nivel de protección directamente en los servidores de bases de datos y de transporte. De esta manera, podemos contar con una protección tanto en línea como dentro de la organización. Otro punto importante que tal vez ustedes lo vivan hoy en día es la sobrecarga de información. Cada vez recibimos más y más correos y esto solo aumenta. Cada vez tenemos más información para almacenar y es difícil encontrar que las personas puedan aceptar perder sus correos o eliminar sus correos después de un tiempo. La mayoría de las personas consideran que la historia de su correo electrónico es imprescindible para su trabajo o por lo menos es muy difícil poder desprenderse de ella. Sin embargo, esto lo que atrae como consecuencia es que pues tengamos buzones que son cada vez más y más grandes y que también sea más difícil tener acceso a la información dentro del buzón, tanto para los administradores como para los mismos usuarios. Es por eso que desde el mismo Outlook Web Access y por supuesto en funciones nativas dentro de Outlook 2010 es posible realizar funciones como por ejemplo el filtrado de las vistas, de manera que podamos solamente observar información específica dentro de las vistas. Como vemos, lo estamos haciendo directamente desde el Outlook Web Access. Es una característica importante poder filtrar directamente desde el Outlook Web Access. Y también tenemos funciones adicionales como por ejemplo la vista de conversación. La vista de conversación nos permite
en una sola entrada en la lista de correos, poder ver, como podemos observar aquí, toda la historia de una misma conversación, sin tener que repetir la misma entrada en la lista múltiples veces, algo que probablemente ya ustedes hayan visto en otros sistemas de correo electrónico que tienen la misma capacidad. ¿Okay? En una sola entrada podemos ver toda la historia de una conversación, lo que hace mucho más simple la presentación de la información en el buzón de entrada. Otra característica importante es que podemos ignorar las conversaciones, de manera que de un momento en el tiempo en adelante, cualquier correo que continúe llegando de una conversación que no queremos recibir y de la que no queremos ser parte, simplemente sea descartada por completo. Otra capacidad adicional, como mencionamos antes, son los mail tips. Aquí vemos más ejemplos. Cuando un usuario está enviando un correo, es posible que nos encontremos con situaciones como estas. Un correo electrónico que está siendo enviado a un usuario para el cual no tenemos permiso de enviar. Automáticamente tenemos una advertencia acá en Outlook para evitar enviarlo y que después se nos devuelva. Aquí también tenemos, por ejemplo, que vamos a enviar un correo a un grupo moderado, de forma que sepamos también que el correo no va a llegar directamente al destinatario, sino que va a pasar primero por un proceso de aprobación y que si esta aprobación se realiza, entonces el correo será enviado. Luego tenemos también otro mail tip que nos dice que el correo que estamos enviando está dirigido a un usuario que se encuentra fuera de la oficina, de forma que podemos evitar enviar correos a usuarios que no van a estar disponibles y que lo podemos saber antes de enviar el correo y no después, haciendo el proceso de selección de los destinatarios mucho más eficiente. Y otro ejemplo aquí, igualmente como vimos antes, es cuando estamos enviando un correo a una cantidad de usuarios inusual, de manera que también podamos decidir si esta es la acción que realmente queremos tomar o no. Esto nos ayuda a evitar errores en los envíos y sobre todo tener devoluciones de correo por condiciones como estas. Ok. Un punto importante también con respecto a Exchange 2010 y entre las características que tenemos nuevas es las mejoras en los correos de voz. Nos vamos a dar cuenta que entre las diferentes capacidades de correo de voz nos encontramos con que cualquier mensaje de correo de voz que recibimos en Exchange 2010 puede pasar por un proceso automático de detección del habla del correo de voz para convertirlo en texto. Esto nos permite hacer una previsualización del correo de voz, no solamente como audio, como vemos aquí en la pantalla, lo podemos escuchar como audio, el mensaje de voz que nos llega, sino también lo podemos leer directamente como un texto, de forma que podemos utilizar esta función para entender previamente de qué se trata el mensaje, sin necesidad de tener que escuchar el audio completo. Esto funciona tanto en Outlook como en el Outlook Web Access, como en dispositivos móviles soportados por esta característica. Esto nos lleva a otra de las características importantes con Exchange 2010, que es el acceso en cualquier lugar. Exchange 2007 trabajó bastante para permitir que cualquier dispositivo pudiera ser utilizado. En particular, mejorar la experiencia del Outlook Web Access, del acceso desde teléfonos móviles y de cualquier otro tipo de dispositivo que permita acceso o sincronización. Así también, en Exchange 2007 se trabajó para tener un buzón único para correos electrónicos, correos de voz y fax, etcétera, o cualquier otra función que pueda ser habilitada. Igualmente, se mejoró también la función de calendario. Pero en Exchange 2010 se fue un poco más allá. Primero, se mejoró lo que vimos anteriormente, el buzón de entrada con la vista de conversación, de forma que podamos visualizar la información de una manera más simple.
a pesar de la sobrecarga de información que podamos tener, a pesar de la cantidad de correos que podemos manejar. Luego, tenemos la previsualización de texto que mencionamos anteriormente con los correos de voz, de forma que podemos, de forma más simple, visualizar el contenido de un mensaje de voz sin tener que pasar por el proceso de escucharlo completamente. Y luego tenemos la posibilidad de compartir detalles de uso de calendario con empresas u organizaciones externas a través de la federación de los calendarios entre diferentes organizaciones. Esta es una función también que es nueva con Exchange 2010. Punto importante aquí, como hemos mencionado en los anteriores, es la intención es tener la mejor experiencia posible de acceso a la información, no solamente al correo electrónico, sino al correo de voz o cualquier otro flujo de información que viaje a través de Exchange desde cualquier punto de entrada del correo, ya sea dispositivos móviles, ya sea teléfonos, ya sea web o ya sea sistemas operativos de escritorio. Vamos a ver particularmente cómo mejoró el Outlook Web Access. Primero, se hicieron cambios importantes para mejorar el rendimiento de forma importante. El Outlook Web Access, incluido con Exchange 2010, van a notar que es muy superior a versiones anteriores. La interfaz completa fue mejorada para hacerla mucho más simple. También para permitir que funcionara mejor en pantallas pequeñas, como vemos, hoy en día podemos tener usuarios que utilizan netbooks con pantallas bastante pequeñas, de 12, 13 pulgadas incluso, y que aún así pueda verse claramente la información en ellos. Igualmente, se trabajó para permitir compartir los calendarios con usuarios anónimos, no necesariamente con usuarios federados o con usuarios que se encuentren dentro de la organización. Esta es una función que hay que, por supuesto, habilitar. Si se desea, pero es posible realizarlo. Y en el Outlook Web App, con Exchange 2010, como se denomina ahora, tenemos de nuevo los temas. Simplemente los temas nos permiten crear una personalización de la experiencia del Outlook Web App, de forma que podemos colocarle diferentes plantillas de colores, imágenes, etcétera, haciéndolo un poco más personalizable. Por último, y en estos mismos puntos, en estos mismos temas, vamos a encontrar que entre los diferentes ambientes de acceso a la información y trabajando en el tema de que pueda accederse al sistema a la información que se encuentra en Exchange desde cualquier lugar, tenemos la posibilidad de utilizar versiones de Outlook en Windows, como Outlook 2007 o Outlook 2010. En la lámina estamos viendo que aparece Entourage para Mac. Es importante que les mencione, si no lo saben ya, que la nueva versión de Office para Mac incluye Outlook directamente. Entourage ya fue descontinuado y existe una versión nativa de Outlook para Mac. No Entourage. Entourage fue descontinuado. Esta es la última versión que existió y de hoy en adelante tenemos la misma experiencia de Outlook en equipos Mac. Otro punto importante es que del acceso web podemos utilizar diferentes navegadores como el Internet Explorer, Safari y Mozilla para poder tener acceso al Outlook Web Access Premium. No significa que utilicemos estos navegadores y que veamos una versión light o simplificada de la Outlook Web App. Estos navegadores están soportados para utilizar las funciones premium de la Outlook Web App, de forma que desde cualquiera de ellos podemos tener acceso a las mismas funciones, a las mismas capacidades. Igualmente, tenemos la posibilidad de utilizar múltiples dispositivos para la sincronización y para el acceso a la información. Como vemos aquí, utilizando ActiveSync de Exchange, podemos tener la posibilidad de sincronizar información prácticamente desde cualquier dispositivo, incluyendo teléfonos Windows Phone, iPhones y Android. Así también existe, por supuesto, diferentes partners de Microsoft que dan funciones adicionales a cada uno de estos sistemas, permitiendo acceso nativo a los servicios de Exchange. Vamos a
a ir cerrando la presentación, respondiendo algunas de las preguntas más comúnmente realizadas con respecto a Exchange. Una de las preguntas más comunes que por lo general se hace. En Exchange 2010 se decidió eliminar la funcionalidad de lo que se conocía como el Single Instance Storage. Esto lo que permite es que una misma copia de un correo se almacene una sola vez dentro de la base de datos, aun cuando éste haya sido reenviado a múltiples destinatarios. Esta función ya no está disponible en Exchange 2010 y principalmente esto se hace es porque primero, a partir de Exchange 2010, que fue la primera versión de Exchange, en la que se permitieron mantener múltiples bases de datos, en Exchange 5.5 solamente se podía tener una por servidor, el rendimiento que se lograba con el Single Instance Storage disminuyó notablemente, ya que al tener múltiples bases de datos con usuarios distribuidos, pues la función de mantener un solo correo por envío ya no era tan posible, pues había que repetirlo en múltiples bases de datos. Además de esto, al comprimir la base de datos, el almacenamiento requerido disminuye notablemente. Aquí vemos que se puede lograr hasta un 35% de reducción del espacio necesario para una base de datos con la compresión. Así que el Single Instance Storage ya no es tan crítico gracias a la funcionalidad de compresión de la base de datos. Otro punto importante es que los cuellos de botella que existen y que afectan el rendimiento para el almacenamiento ya no son los mismos que hace varios años. Aquí vemos un ejemplo con discos SATA, en donde las capacidades comunes y que pueden ser utilizadas han ido, por ejemplo, desde el año 2006, de 750 GB al 2010 a prácticamente 2 terabytes, que es posible tener en un solo disco, y se estima probablemente que para el 2013 tengamos discos de hasta 8 terabytes, discos SATA de hasta 8 terabytes. Esto lo que significa es que los limitantes ya no son el espacio hoy en día. Las limitantes, los cuellos de botella, vienen más por la velocidad de las revoluciones en el disco y los tiempos de acceso de lectura. Aquí vemos, por ejemplo, que cuando tenemos un acceso aleatorio a la base de datos, el límite de performance, el cuello de botella, es el tiempo de búsqueda. Cuando estamos haciendo un acceso aleatorio, el tiempo de búsqueda, el tiempo que tarda un disco en mover el cabezal de una posición a otra, en milisegundos, es el cuello de botella. Y tenemos también que el cuello de botella para cuando estamos haciendo un acceso secuencial es las revoluciones, la velocidad de spinning del disco. No es el almacenamiento el principal cuello de botella hoy en día. Así que la necesidad de mantener el Single Instance Storage era prácticamente ninguna, y bueno, esta función fue eliminada. Luego, otra pregunta muy común. ¿Por qué la función de recuperar mensajes no funciona? ¿Por qué desde Outlook cuando mando a recuperar un mensaje esta característica no funciona? Bueno, esto tiene una explicación muy simple. Primero, la recuperación de mensajes es una característica de Outlook, no es una característica de Exchange. Esto significa que Outlook es el que tiene que implementar esta función. Sin embargo, la mayoría de los casos ocurre que queremos recuperar un mensaje cuando el destinatario ya lo ha leído y realmente se ha descartado el eliminar el mensaje cuando se trata de una recuperación cuando el destinatario ya lo ha leído. Sería una muy mala experiencia permitir que un usuario pueda mandar a borrar un correo que ha enviado a otro que ya fue leído. Tenemos todo tipo de situaciones y problemas que pudieran pasar allí. Y básicamente, el modo de caché de Outlook inhabilita la función de recuperación de mensajes. Como ustedes recordarán probablemente, hace muchos años, en versiones anteriores de Outlook, la función de caché no era una función muy usada. De versiones de Outlook
XP hacia atrás, la capacidad de caché era prácticamente nula. Es por eso que con versiones más nuevas y la función de caché nativa por defecto en Outlook 2003, Outlook 2007 y en Outlook 2010, se inhabilita prácticamente la posibilidad de recuperar mensajes. ¿Por qué? Porque con escenarios desconectados donde el usuario está trabajando en modo caché, en donde puede estar desconectado trabajando en otro lugar, es prácticamente imposible saber si el correo fue leído o no. Aun cuando el servidor tenga la capacidad de eliminarlo de la base de datos, no sabemos si el usuario ya lo leyó o no. Es por eso que hoy en día la capacidad de recuperar mensajes no funciona como esperaríamos. Tendría que utilizarse solo en escenarios muy específicos donde el modo de caché no estuviera activo. Otra pregunta común y que ha sido tema de muchos debates. ¿Las carpetas públicas van a ser eliminadas? ¿Han sido desaprobadas? ¿Ya no se recomienda su uso? ¿Van a ser reemplazadas? Bueno, si vemos en esta lámina, podemos entender que las carpetas públicas están completamente soportadas en Exchange 2010. Esto significa que la misma funcionalidad que teníamos en versiones anteriores se mantiene. El equipo de producto de Exchange ha dicho que ellos piensan mantener esta característica en algunas versiones sucesivas. Lo que no se espera es realizar inversiones adicionales en las funciones de carpetas públicas. Y estas se han mantenido igual desde versiones muy anteriores de Exchange. No han tenido ninguna función adicional ni han sido mejoradas en sus capacidades. En esta tabla podemos ver las recomendaciones. Sí, esto está tomado directamente de la página de equipo producto de Exchange y en diferentes escenarios podemos ver si se recomienda utilizar los public folders o utilizar funciones como por ejemplo SharePoint o InfoPad, dependiendo de el uso que se le esté dando actualmente a las carpetas públicas o no. Otra pregunta muy común es si va a existir una consola de 32 bits para Exchange 2010. La respuesta es que la consola de Exchange 2010 no va a estar disponible en 32 bits. Para poder utilizar funciones de 32 bits, en la mayoría de los casos se puede utilizar el Exchange Control Panel, que como conocen es una capacidad vía web y que puede ser utilizada por muchos, o sea, por usuarios que se les haya habilitado esta capacidad y que sirve para la mayoría de los escenarios en los que un usuario pudiera tener necesidad de realizar actividades administrativas. Otra posibilidad es utilizar PowerShell. PowerShell remoto tiene soporte para 32 bits y podemos crear una sesión remota a la consola de Exchange, a la consola de Shell de Exchange, directamente de una máquina corriendo versiones de 32 bits. Por último, también siempre se puede utilizar la función de escritorio remoto de Windows. Otra pregunta común es por qué la vista de conversación de Outlook es diferente en el Outlook Web App. Tanto Outlook como el Outlook Web App utilizan la vista de conversación que vimos previamente. Sin embargo, entre ellos dos hay una sutil diferencia y esa diferencia viene en cómo se presenta la vista de conversación en el panel de lectura. Los dos tienen una vista de previsualización de los correos y tienen las mismas capacidades. Como vemos aquí, se puede borrar, se puede ignorar la conversación, se puede categorizar, etc. Sin embargo, hay una función particularmente diferente y es cómo se previsualiza. En Outlook, la previsualización se realiza mostrando en el panel de lectura el último correo de la conversación y para ver conversaciones anteriores tenemos que seleccionar cada uno de los correos individualmente. Sin embargo, el Outlook Web App él hace un render de todas las conversaciones, de todos los elementos en la conversación y nos permite en la previsualización cambiar entre uno y otro elemento. Esto hubiera sido demasiado difícil incluirlo en Outlook 2010, hubiera tenido que cambiar por completo la forma en cómo se realiza la sincronización de los correos y probablemente cómo se almacena la información localmente, y es por esto que no está disponible en Outlook 2010. Otra pregunta común, ¿ya no están soportadas las SAN
para Exchange 2010, si las SAN están completamente soportadas, lo que se está haciendo es agregar opciones adicionales que mencionamos antes. En Exchange 2007 se podía utilizar DAS o almacenamiento conectado directamente a los servidores, además de la SAN. En Exchange 2010, además de poder utilizar discos atachados directamente, DAS, utilizando funciones de RAID, también es posible utilizar un conjunto de discos que no esté protegido por RAID. Simplemente lo que se conoce como just a bunch of disks, JBOD, como lo ven allí. Es posible con Exchange 2010 utilizar simplemente un conjunto de discos sin tecnología RAID para almacenar la base de datos. Esto siempre y cuando tengamos más de 3 servidores replicando la base de datos para mantener la capacidad de recuperación que mencionábamos en las láminas anteriores. También en Exchange 2010 es posible utilizar tanto discos SAS como discos SATA. No solamente discos SAS son los únicos que pueden ser utilizados. Los discos SATA también pueden ser utilizados y como sabemos, los discos SATA son mucho más accesibles y económicos que los discos o que el almacenamiento basado en discos SAS. Por último, tenemos también otra pregunta. ¿Cuándo se llevará Exchange a utilizar el motor de SQL? En Exchange 2010 continuamos utilizando el Extensible Storage Engine, conocido antes como JetBlue. El S funciona perfectamente desde las versiones iniciales de Exchange. Sin embargo, el equipo de producto ha podido evaluar el uso de SQL y ha podido demostrar técnicamente que es posible utilizar SQL manteniendo la misma funcionalidad y el mismo rendimiento que utilizando S. Sin embargo, en esta versión de Exchange se decidió, en lugar de hacer un cambio de tecnología importante, más bien trabajar en mejorar el motor de almacenamiento existente con S, simplemente disminuyendo los I/O requeridos para poder tener la disponibilidad de utilizar almacenamientos diferentes, como vimos en la lámina anterior, y también dando funciones adicionales, como por ejemplo la función del buzón de archivado y una alta disponibilidad y tolerancia a fallas superior. No significa esto que a futuro tal vez alguna versión de Exchange pueda trabajar sobre SQL o no, pero esto no está planteado en este momento, no es seguro, y mientras tanto Exchange continuará utilizando el S como motor nativo de almacenamiento. Bueno, esta es la última lámina que tenemos para esta presentación. Vamos a dejar un tiempo para que ustedes puedan hacer cualquier pregunta directamente utilizando la herramienta de preguntas de Live Meeting. Les agradezco por su tiempo, les agradezco por estar aquí. Esta es solamente la primera de un grupo de presentaciones que vamos a hacer en el tiempo. Importante, quiero hacerles notar que las presentaciones sucesivas que vamos a hacer sobre Exchange van a estar enfocadas en áreas específicas donde vamos a poder hacer demostraciones directas del producto, ya que vamos a enfocarnos en features específicos y en áreas específicas. Lo que hemos visto hoy es una visión general de Exchange para aquellos que están comenzando con Exchange 2010 o que vienen de trabajar con versiones anteriores. Vamos a dejar entonces un tiempo para que ustedes puedan hacer cualquier pregunta directamente a través de la herramienta de Live Meeting. Yo voy a estar conectado aquí para responder cualquiera de sus preguntas y de nuevo les agradezco mucho por su tiempo y su presencia hoy aquí. Espero que nos podamos ver en futuras oportunidades y voy por favor a ponerles también acceso acá en este momento en sus pantallas a las láminas anteriores que estábamos utilizando. Apenas concluyamos con la sección de preguntas y respuestas.